Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. Y esta semana estaremos estudiando la lección número 12, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Como miramos la semana pasada, ah, dimos algunas evidencias de lo que esto significa, pero hoy vamos a mirar, mm, vamos a concluir con esta lección y vamos a encontrar cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su bendición, gracias porque usted es bueno y su misericordia es grande para con todos. Señor, que al estudiar nuestra lección, su Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Denos fuerza para luchar y alcanzar nuestra victoria. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ah, Nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día, cómo Dios está trabajando, cómo los ángeles están trabajando, cómo la misericordia de Dios aún está ahí. Pero un día todo eso va a acabar. La puerta de la gracia se va a cerrar y por eso Dios nos llama a que nosotros podamos entender la verdad y permanecer en la verdad. Estar firme en lo que tú has creído. Miramos también que en la Edad Media los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488 la iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII cuando el duque de Saboya envió a un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655 a las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertos fue de más de 4.000. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que se hará. Salomón tenía razón cuando decía estas palabras. Lo que sucedió volverá a suceder, y una y otra vez tras vez la historia se repite. Entonces, nosotros deberíamos de tener conciencia, ¿verdad? O hacer conciencia de que si eso pasó al pueblo de Dios anteriormente, va a volver a suceder. Ah, pero gracias a Dios que siempre hay un remanente. Dios tiene un remanente para que se mantenga firme hasta el final. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Ah, Quizás hoy no alcanzas a visualizar lo que está sucediendo, pero hay muchas cosas que están pasando y nosotros no nos damos cuenta porque no estudiamos nuestra Biblia. Siempre que por la fe del Cordero de Dios un alma renuncia a servir en el pecado se enciende la ira del enemigo. La vida santa de Abel desmentía el acerto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Y cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera, hoy en día, donde quiera que haya quienes levante para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Así como
este hombre murió, muchos han perdido la vida, pero también es maravilloso saber que entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país, en todo el mundo, quienes han doblado sus rodillas a Baal. ¿Te acuerdas de la historia de Elías cuando él dice: Señor, yo estoy solo, me siento triste, abandonado, porque solo yo creo? Y Dios le dice: no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y hoy podemos mirar que muchos ya hoy en día sufren de persecución. Aunque usted no lo crea, eso es real. Como ya hemos estudiado, los poderes de la bestia de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial. Y leemos algunos versículos de Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablara grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenta por 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo podemos mirar también en Apocalipsis capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cuando nosotros estudiamos la profecía, tenemos que entender que en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6 dice: un año por cada día. Es la aplicación del principio bíblico de contar un día por un año. Una vez más, Dios dice un día por año. El pueblo de Israel iba a vagar por el desierto 40 años porque le faltaban 40 días para que pudiera entrar a la tierra prometida. Mas, sin embargo, ellos no creyeron, ¿verdad? Y entonces ahí aplicamos ese método. Dice, hasta el siglo XIX la mayoría de los estudios de los libros apocalípticos de Daniel y Apocalipsis utilizaron el método historicista para interpretar las profecías de estos libros. Uno de los principales pilares del método historicista es el principio de día por año, que sostiene que un día en las profecías de tiempo apocalíptico representa un año. Durante el siglo XIX, el método historicista fue reemplazado lentamente por los sistemas de interpretación preteristas, escucha bien, y futuristas. ¿Qué nos dicen esto? Que entonces muchos estudiosos de la Biblia dicen: no, eso no es así. Eso todavía falta mucho tiempo para que suceda. O también otros argumentan: no, esa profecía no es para nosotros. Entonces, por eso es que nosotros podemos estudiar a través de la historia cómo Dios nos guía. Porque nosotros tenemos las evidencias de la persecución, ¿verdad? Miramos la persecución. Y para que nosotros podamos creer, tenemos que ir a la historia. Y esa historia nos lleva hoy en día a nuestra realidad. El libro de Apocalipsis lo que hace, el libro de Apocalipsis, es guiarnos, saber dónde empezó la historia, dónde estamos ahora y cómo terminará. Pero si yo estoy pensando de que todavía eso falta mucho, o quizás estoy pensando que eso ya pasó, que fue para el pueblo de Israel, el pueblo judío, entonces probablemente que esto no es para mí. Pero eso no es cierto. Vamos a la Biblia. Vamos a la historia y miramos que en el siglo IV el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio cuando en 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental en su imperio. Dejó un vacío de liderazgo en Roma. Por ende, el Papa llenó este vacío y llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. Y en el año de 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano,
concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe, la iglesia medieval ejerció gran influencia desde el 538 hasta 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la elección. El general Valtier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798, el cumplimiento exacto de la profecía. Y entonces nosotros podemos mirar cómo es que se cumple la profecía. Valtier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sanaría y el mundo tendría más noticias de este poder, mucho más. Por eso cuando en el Apocalipsis encontramos que esta herida fue sanada, quiere decir que este poder se va a recuperar y va a ejercer esa misma fuerza con la que antes quitaba la vida. Nos damos cuenta cuando nosotros interpretamos esta profecía de día por año, nos guía a los 1260 y desde el 538 a 1798 la profecía se cumplió cabalmente. ¿Te das cuenta cómo Dios dirige a su pueblo? Es que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de verdad. Y Él nos creó con la libertad para que nosotros podamos elegir lo que nosotros deseamos. Dios quiere conducirte por el buen camino, pero es tu decisión. ¿Sabes lo maravilloso que es esto? Que Dios no obliga a nadie a creer, sino que solo te da evidencia de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y es por eso que nosotros necesitamos confiar en su palabra. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar, vender y finalmente será decretado que se les dé muerte. Y a veces nosotros decimos, es bueno ser cristiano, es bueno luchar, pero también es bueno conocer la verdad. En Isaías 33:16, habitaré en las alturas, fortaleza de roca será en su lugar de acogimiento, y se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Es bueno, ¿no? Cuando nosotros leemos estas profecías y nos damos cuenta que a pesar de la adversidad, Dios va a cuidar de ti, Dios te va a guiar, Dios te va a proteger. Y así como a los valdenses Dios los llevó a un lugar seguro, también Dios tiene un lugar seguro para ti. Entonces, yo necesito confiar en Dios. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Realmente estás creyendo? ¿Estás confirmando tu fe día tras día? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, y entonces nos damos cuenta que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean, ¿cómo? De que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que complacieron la justicia. También podemos mirar cómo el apóstol Pablo nos advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía. Cómo la apostasía se va a manifestar en la iglesia. Dios está preocupado. A Dios le interesa tu salvación, pero
Si yo no estoy preparado, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo necesito creer en el poder de Dios. Necesito confiar en Dios. Porque si yo no confío en Dios, entonces estoy metido en problemas. Necesito creer. También leemos que Satanás es el que está detrás de toda la apostasía. Ah, Él es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2:4. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr los propósitos. Las características identificadas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de 2 Tesalonicenses 2 representan la misma identidad. Nosotros podemos encontrar que Dios es bueno y vez tras vez Dios nos está conduciendo para que para guiarnos por el buen camino. Y muchas de las veces nosotros no queremos leer, nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Así que todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora por las personas? Si tú quieres que te traten bien, necesitas tratar bien. Por eso, cuando el Papa Pío VI es capturado, lo llevan a la prisión y ahí muere en prisión. Así como muchos que amaban a Dios y testificaban de Dios y de la verdad, murieron en prisión. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonaron su fe. Y tú puedes mirar en los libros de la iglesia cuántas personas se han bautizado, cuántas personas han llegado ahí, pero desafortunadamente no confirmaron su fe. Y eso es triste. Y muchos hoy dicen, pero más después yo me voy a entregar a Cristo, pero no sabes cuándo, ¿verdad? Y también a veces, con esto decimos que a veces es más fácil hacer lo malo, ¿verdad? Nos vamos por lo malo, porque nosotros no queremos obedecer, no queremos amar a Dios y no sabemos el gran error que estamos cometiendo. Habrá un tiempo de tribulación, nosotros lo sabemos, como no ha existido, lo podemos mirar, que se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Y tenemos la responsabilidad de eliminar todas nuestras presentaciones, cualquier cosa que tenga sabor a desquite y desafío, que ataque a las iglesias o individuos, porque esto no es el camino ni el método de Cristo. Aquí no se trata de atacar, que yo le voy a decir, tú tienes la culpa de todo lo que me está aconteciendo, o a veces, sabes que nosotros perdemos mucho tiempo en estar criticando a las personas en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir qué estoy haciendo yo, qué puedo hacer yo, cómo puedo cambiar yo. Primero yo. Pero nosotros perdemos mucho tiempo en estar mirando lo que los demás hacen, cuando en verdad debería yo saber si estoy bien en mi fe. Porque si yo tengo tiempo para criticar, quiere decir que yo estoy en el lugar equivocado. Dios quiere que todos se salven y que cada uno lleguemos a amarnos como Él quiere que nos amemos. Las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las tribulaciones y los gobiernos. Millones se preguntan, ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar al mundo? Las profecías del Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que, bajo sus auspicios de una unión religiosa, política, ostensible, será el poder que desempeñará este papel. Por ejemplo, hay 3 comentarios importantes que Juan hace en este pasaje de Apocalipsis 17, 12, 13 y 14. Primero, en primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. En segundo lugar, este conglomerado del error hace guerra contra Jesús el Cordero. Y en tercer lugar, en última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores triunfan. Cristo siempre ganará.
Lo leemos en Apocalipsis 17, 12, 13 y 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros ser fiel a Dios? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros estar en la verdad o reconocer la verdad? Cuando las invasiones germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador romano Constantino acudió a la religión. La autoridad de la iglesia, combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera y la iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. ¿Sabes? Hoy en día hay alguien que está luchando para que todas las iglesias se unifiquen. La unión. Porque tú sabes, y yo sé también, que la unión hace la fuerza. Y entre más las personas se unan, más fuerza, más poder. Y entonces hay un poder religioso que quiere la unificación. Y a veces nosotros estamos en la iglesia y decimos, no, no pasa nada. Algo está pasando, ¿sabes? Así como en el tiempo antiguo sucedió, también va a suceder. Y es por eso que yo te leí esto, porque es necesario cómo empezó, para que tú te des cuenta cómo estamos viviendo hoy o qué es lo que estamos viviendo hoy. ¿Para qué? Para que tú conozcas el tiempo en el que estamos. Dios. Si Dios te llamó para que realices un trabajo, una obra. Y es por eso que leemos, Dios ha puesto a su pueblo en una brecha para reparar la muralla, para elevar el fundamento de muchas generaciones. Las inteligencias celestiales, los ángeles superiores de fortaleza están esperando, obedientes a sus órdenes, para unir con los instrumentos humanos, y el Señor intervendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente el poder divino sea capaz de contrarrestar las obras de los instrumentos satánicos. Cuando su pueblo corra de mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Y a través de los evangelios nosotros podemos mirar que me gusta cuando esta mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, todas sus posibilidades estaban muertas. Solo le quedaba una. Los paralíticos, tú puedes leer en Marcos capítulo 2, en San Juan capítulo 5. Estos hombres, parece ser que 38 años de uno ya era mucho. Sus posibilidades habían cerrado las puertas. Pero aún hay uno más. Lázaro. ¿Qué posibilidad había de que Lázaro pudiera resucitar si ya tenía 4 días? Probablemente que para la gente lo que ellos decían era real. Ya se está descomponiendo. Entonces, esa es una oportunidad para mirar el gran poder de Dios. Y muchas de las veces nos sucede a nosotros, que cuando ya no encontramos salida, nosotros vamos a Cristo. Pero mientras que tú tengas salud, que tu carro esté bien, que tu hogar esté bien, que la cuenta del banco esté bien, entonces, ¿para qué necesitas a Dios? Buscamos a Dios cuando ya no hay más oportunidad. Pero entonces, ¿sabes qué bueno es Dios? Que a pesar de eso, Él está ahí para ayudarte. Es maravilloso saber cómo Dios actúa y cómo Dios está esperando que tú clames a Él y que yo clame a Él y vaya a Él. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. Ese es un problema, ¿no? Que muchos están pensando que le van a poner un chip. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:9.
Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora vamos a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Escucha. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. La frente es símbolo de la mente, donde se encuentra la conciencia, la razón y el juicio. Por otro lado, miramos, la mano es símbolo de nuestras acciones y los hechos. Eso es todo. Pero qué difícil se nos hace entender cuál es la marca de la bestia. Nosotros estamos pensando, una vacuna o algo. No, es nuestra conciencia. Esa libertad que tú tienes de elegir obedecer o no obedecer, es la obediencia a Dios. Sabes que a veces cuando nosotros miramos en los mandamientos, decimos son 10, ¿verdad? Tú sabes, son 10. Entonces, hay una iglesia que quitó el segundo y dividió el 10º para que sean los mismos 10. Pero si ahí te habla del sábado, entonces, ¿por qué yo hago el domingo? A veces es difícil entender, ¿verdad? Porque cuando yo digo, mira, esa pared es blanca, y tú vienes y dices, yo la veo negra. Ya ve, por eso Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque Jesús nos dio las evidencias, le dio la evidencia al pueblo de Israel cuando él estuvo en la tierra de quién era él. Pero la gente lo acusaba. Este hombre es un blasfemo, porque se hace pasar por Dios. Y él no es Dios. Mas sin embargo, ¿sabes cómo es bueno Dios y cómo es que es bueno Jesús? Que a pesar de mi incredulidad, Él quiere que yo vea. Él quiere abrirme mis ojos para que yo pueda ver la realidad. Mas sin embargo, muchísimos no quisieron creer. Y ahora nos toca a nosotros. Los que honran el sábado de la Biblia serán reunidos o denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, los cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. ¿A quién le van a echar la culpa? Aquellos que no obedecen, los que no están con ellos. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de la crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles políticos, social, religioso, moral, por lo que la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. ¿Sabes cómo empezó a guardarse el domingo? Es porque ellos dijeron, no, pues el domingo lo vamos a agarrar como un día familiar. Nadie trabaje, es un día familiar. ¿Te acuerdas de algo? Que en el 2012 también el Papa dijo lo mismo, que el domingo tendría que ser como un domingo, como un día familiar. Y es por eso que hoy mucha gente no le da importancia. Pero hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos negocios están cerrados. Muchos restaurantes están cerrados el domingo. Muchas gasolineras, muchas tiendas están cerradas el domingo. O sea, ok, tú no quieres ir a la iglesia el domingo, ok, pero por lo menos te vas a quedar en casa. Poco a poco
se va trabajando en este aspecto que es horrible, que va a llegar a ser horrible, pero el enemigo eh, es inteligente. Él está utilizando todos sus poderes, todas sus herramientas para hacer lo malo. Y cuando tú y yo no queramos mirar y hacer lo bueno, estamos en el lugar y el tiempo y viviendo lo equivocado. Pero las generaciones de los cristianos observaron el domingo creyendo guardar el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que cree honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la Roma, honrará con ello el papado por encima de Dios. Hay mucha gente sincera, sí. Yo guardo el domingo porque me ha enseñado que ese es el día que tenemos que adorar, porque es el día de la resurrección. Pero Jesús no dijo que adoráramos el día de la resurrección, sino el día de reposo. Si no, sabes que Jesús lo hubiese dicho, adoren este día o adoren el martes o el jueves, no hay problema. Pero más sin embargo, Él dejó un día. Porque en ese día tú sabes, tú reconoces quién es tu creador. Tú no eres obra de la casualidad. Alguien que te ama, te creó a imagen de Él. ¿Por qué? Porque te ama, ¿verdad? Porque quiere lo mejor para ti. Entonces, al guardar el sábado, nosotros nos damos cuenta que Él es mi creador. Y yo reconozco que Él es el dueño de todo. Que todo le pertenece a Él. Mi tiempo, la honra, la gloria es para Él. Y entonces muchas de las veces ahora yo quiero hacer mi voluntad. Quizás hoy mismo no estás preparado para el escenario de esta inminente persecución, pero el 6 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Al defender el domingo, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es el mismo que exigir que los demás guarden el día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes sigan la palabra de Dios a conciencia y guarden el verdadero día de reposo serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. Y es por eso que hoy necesito caminar con Jesús, pedir sabiduría para que Él me dé las fuerzas para luchar. Y si hoy en día yo no puedo con los de a pie, mañana será difícil con los de a caballo. En Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y es por eso que nosotros miramos en Éxodo 20:8, 9, 10 y 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No hay otro día que Dios haya santificado. Cuando miramos el cuarto mandamiento, contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre, el dueño del sello. El Señor tu Dios, dice Éxodo 20:10. En segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo, Éxodo 20:11, o el Creador. Y en tercer lugar, el territorio, propiedad del sello, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Según Apocalipsis 7, 1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en nuestra frente, un símbolo de nuestra mente. Jesús
respeta nuestro libre albedrío. Nos invita a permitir que Él moldee nuestra mente mediante su Espíritu Santo, para que no nos puedan mover del ancla de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Por eso dice Él, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sabe? En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición el pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. Esta lucha del día de reposo, el cuarto mandamiento, será el gran punto de disputa, pues el mandamiento del día de reposo identifica el gran legislador como el creador de los cielos y la tierra. Un día, en este país, los Estados Unidos, se va a acabar la libertad religiosa. Un día en este país, sabes que sí, hoy podemos mirar cómo el enemigo trabaja en algunos gobernantes para decir, bueno, lo miramos de esta manera, todos somos creación de Dios, a imagen de Dios. ¿Por qué nos odiamos tanto? ¿Por qué estos odian a esto, estos al otro? Y hoy a los hispanos dice, los queremos fuera de aquí. Un día el enemigo trabaja de esa manera. Y a veces nosotros pensamos, es normal, no pasa nada, me voy a otro estado. Pero tenemos que tener conciencia de saber que esto es para que tú y yo no estemos preparados. Si con esto nosotros, como nosotros corremos a la primera y necesitamos enfrentar nuestra realidad, qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Pero como yo no estudio, yo no sé lo que pasa. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, que tú te confirmes, que marca, que tiene evidencia de que tú amas a Dios, entonces vendrá el zarandeo. Y Dios quiere que tú estés preparado para que puedas soportar el zarandeo. Y a veces no nos damos cuenta de cuándo va a empezar el zarandeo. Probablemente que ya empezó y tú no te has dado cuenta. Probablemente que Jesús está pronto a volver y tú todavía dices, no, para que yo pueda perderme o para que yo pueda salvarme, necesita pasar tiempo. Y en ese tiempo mi carácter se va a desarrollar. Las relaciones significativas y duraderas se desarrollan con el tiempo y requiere tiempo. Cuando meditemos sobre la vida de Cristo y el Espíritu Santo obra en nuestra vida para sellar dentro de nosotros los principios del reino de Dios, se preparará para la prueba final sobre el mandamiento del sábado. Así como el sello de Dios, los siglos ocultos, las actitudes y todo lo que yo haga esté mal, Dios sabrá y obrará. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que dónde estamos, a dónde vamos. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? La única forma de estar listo para la venida de Jesús es estar listo y permanecer listos. Así, mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Oramos. Señor, gracias por su bendición, gracias por su amor, gracias porque usted es bueno. Le pedimos, Señor, que nos dé fuerza para alcanzar nuestra victoria. Vendrán tiempos difíciles que cada uno de nosotros pueda confirmar su fe y saber que confiamos en un Dios que es poderoso, Señor. Gracias por su amor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana con la última lección de este trimestre. Bendiciones.